buenas tardes, bienvenidos al Festival del Bien Público en la televisión pública. Una vez más vamos a pensar desde la mejor creatividad del mundo. Tenemos piezas realmente excelentes para este programa y para pensar grandes temas, esos temas que pueden cambiar a la humanidad. De eso se trata, eso es el bien público, ese es el objetivo de nuestro programa y obviamente con entrevistados que tienen cosas muy importantes, muy interesantes para pensar juntos. El primero de los temas de hoy es el maltrato infantil, un tema que es absolutamente mundial, obviamente con situaciones mucho más críticas en algunos países que en otros, pero con datos de UNICEF que realmente alarman, erizan la piel. Cuando las leímos realmente nos preocuparon y nos dolieron, porque cada 5 minutos muere un niño o una niña en el mundo debido a diferentes cuestiones que son muy graves, como el hambre, como la violencia, como la guerra, como las enfermedades. Y justamente ante la violencia y en un tiempo en el cual pensamos en vacunas, la pregunta que se hace UNICEF, y la vamos a compartir en este spot, es si hay una vacuna contra la violencia. Míralo. Hey there, kiddo. Back again? That's a nasty case of gang violence you got there. Have they been using you as a lookout again? Well, don't you worry. Take a drop of this on a cube of sugar, and it'll keep you safe, okay? And if anyone says otherwise, send them to me. Remember, take 1 drop on a cube of sugar. It worked for Teddy. Abre a porta! Abre! Abre que eu tô mandando, vambora! O trabalho tá aí, vambora! Qué buen spot, ¿no? Imagínense si hubiera vacunas contra tantas cosas que hacen mal a la humanidad, pero no. Y bien lo dice esta publicidad, la única vacuna somos todos, es el cambio social de cada uno de nosotros. Y obviamente comunicar estas cuestiones implica, como cualquiera de estas temáticas, un desafío y la doctora en comunicación, Gabriela Cicalese, nos ayuda a pensar un poco mejor. Escúchala. Yo creo que ese spot en particular tiene como mucha violencia explícita. O sea, hay una cara de un nene golpeado, ¿no? Hay una escena final del nene con miedo y alguien que está por entrar a su puerta, digamos. Hay una violencia más literal. ¿Eso siempre es un golpe bajo? Sí, siempre es un golpe bajo. ¿Es un golpe bajo efectivo en términos de campaña? Yo no estaría tan segura, digamos. En general, los problemas, para visibilizarlos como problemas, hay que plantearlos de un modo diferente a la cotidianeidad. Porque si la cotidianeidad nos hizo invisibilizar un problema, o sea, si la cotidianeidad per se, por sí misma, nos lleva a la reflexión sobre ella. Si no, no sería un problema. Si cada uno de nosotros, al visibilizar o al transitar algo, lo vive como algo horrible, claramente no tendríamos ese problema. Entonces, ¿sirve en ese sentido un spot que lo muestra tan literalmente? Yo tengo mis dudas, digamos. Venimos de una perspectiva comunicacional. Ahora vamos a pasar a la perspectiva de los niños y los adolescentes y Nora Pulido charló con nosotros desde su mirada, la mirada de quien coordina el colectivo de estos derechos y tiene mucho para decirnos. Lo que yo decodifico de ahí es que nos está hablando de una cultura, una fuerte cultura patriarcal, ¿no? Que es la cultura de la violencia, la cultura de que los vínculos entre las personas se basan en la violencia y en el poder.
del que tiene contra el que no tiene, del adulto contra el niño en este caso, ¿no? O sea, nos expresa muy bien lo que es el adultocentrismo, o sea, cómo otras personas que tienen más poder se abusan de la fragilidad propia de la edad del niño, la no consideración del niño. Y después el mensaje me parece muy bueno. No hay una vacuna como si fuera una enfermedad virósica o bacteriológica, ¿no? A lo que apela es a una fuerte transformación cultural y una mirada nueva de parte de los que ven spots, una revisión del mundo en que estamos viviendo. Apunta a un cambio de las prácticas sociales. Eso me parece positivo. Lo dicen los especialistas. Contra la violencia no hay vacuna. Los cambios son de todos nosotros. Y ahora les trajimos este libro para dar paso enseguida a un spot obviamente muy valioso como siempre. El hombre ilustrado de Ray Bradbury es un libro muy conocido, un libro muy significativo que da cuenta de... Obviamente, es el autor de Fahrenheit 451, ¿se acuerdan? Esa historia donde quemaban ejemplares y ejemplares. Bueno, en este caso es la historia de un hombre todo tatuado. Esos tatuajes cobran vida. Cada tatuaje es un cuento, una historia y un testimonio. Porque hay marcas, ya lo hemos contado en el programa, que dejan justamente sus huellas y sus historias. Este spot lo comprueba. Violence marks forever. Violence against children marks them forever. It's wrong. End it. David Beckham, 64 millones de seguidores en Instagram, embajador de la UNESCO. Y está bueno, ¿no?, que alguien de su nivel de conocimiento, de popularidad, visibilice estos temas. ¿Está bueno? ¿Sirve? En principio me parece una metáfora fantástica, digamos, esta idea de algo que dura para toda la vida como el tatuaje y algo que dura toda la vida como alguna marca afectiva. También, bueno, siempre en cualquier campaña de cualquier situación de bien público, una figura pública siendo portavoz, siendo una especie de cita de autoridad en la temática, es como si se trasladara la imagen positiva de esa persona al tema que está hablando. En ese sentido, digamos, está construida bien. En términos más de campaña, como veníamos conversando en la temática anterior, creo que nuevamente visibiliza, pero no nos da tantas herramientas para hacer algo con eso. Digamos, bueno, te van a quedar marcas, trata de no dejar marcas, trata de no maltratar. Mira, me gustó que estuviera Beckham, por el mismo motivo que hablábamos antes, ¿no? Porque estamos hablando de prácticas patriarcales, prácticas machistas, porque la mayoría de los golpeadores, de los abusadores, de los violentos hacia los niños y hacia las mujeres son varones. Entonces, poner un ídolo popular, un ídolo reconocido y de un deporte como el fútbol, que también tiene una masiva concurrencia de varones, me parece muy bueno. Me parece muy bueno que Beckham esté en esa campaña. Y después, las marcas en el cuerpo, ese hombre ilustrado que va recorriendo la cámara y va recorriendo y puntualizando cada escena, como en el hombre ilustrado, ¿no? Cada escena nos va ejemplificando
todas las formas de violencia. Sabemos que lo que deja el cuerpo, deja marcas en el cuerpo, marcas en el alma, decían antes, ¿no? Que es la psiquis, la destrucción del alma, se decía antes, la destrucción psíquica de las personas, ¿no? Todo ese trato cruel e inhumano puede hacer que las personas en el mundo reproduzcan la violencia, puedan hacerse reproductores de la violencia, o pueden ser personas que caigan en adicciones, en conductas autodestructivas. Las marcas son marcas visibles y marcas invisibles. El spot me parece excelente porque refiere a todo eso con esa cámara que se pasea por el cuerpo, refiere a todo eso muy claramente. Me parece que el mensaje es muy claro. Qué interesante, ¿no? Escuchar a estas especialistas. Ahora vamos a pasar de Inglaterra a España, porque el maltrato infantil, lo decíamos, es una temática mundial. En España hicieron algunas encuestas y entre el 2009 y el 2016, por ejemplo, los casos de maltrato infantil se cuadruplicaron. 6 de cada 10 maltratos son a diario. Y la Fundación ANAR hizo un spot para tratar de visibilizar el tema y ayudar, en definitiva, a cambiarlo. La Fundación ANAR gestiona un teléfono anónimo y confidencial de ayuda a niños y adolescentes en situación de riesgo. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, lanzamos a la calle un mensaje para los niños que sufren algún tipo de maltrato. Un mensaje exclusivo para ellos, oculto a los ojos de cualquier adulto. El MUPI utiliza un lenticular para montar 2 imágenes, la dirigida a los adultos y la dirigida a los niños, lo que permite que cada imagen sea visible desde ángulos distintos. Simplemente conociendo la altura media por edad, podemos determinar qué porción de cada imagen verá cada persona. Así descubrimos una zona visible únicamente para menores de 10 años. Un mensaje solo para los niños. Una advertencia para los adultos. Cuando hablamos de creatividad, hablamos también de esto, que una víctima pueda ir caminando por la calle y se encuentre a su altura, con la posibilidad de ver más claramente el tema. La pregunta ¿es un buen recurso para comunicar? Ahí me parece que hay, a diferencia de otros spots donde nos quedaba claro que el público era un público genérico, cualquiera de nosotros que se liga a la temática, aquí no queda tan claro cuál es el destinatario de ese spot. Porque si el destinatario es un niño, no está hablado hacia ellos, ¿no? Y sin embargo lo que nos está marcando es, mirá qué astutos que fuimos, que hicimos este cartel, hablándole a los niños y hablándole a los adultos. Si nos habla en general a los adultos, ¿cuál sería el sentido, digamos? Porque hay un adulto del que quiere distanciar al niño para dejarlo protegido y que ahora estaría avivándose de ese recurso. Entonces, para mí ahí lo que está mal enfocado es a qué público lo dirijo, y yo hubiera pensado desde ese lugar, reconociendo lo brillante que es el afiche, me parece que el spot no es tanto, y hubiera pensado más en un spot para niños y niñas, diciéndoles si vas por la calle, mirás a esta altura y tenés este problema. Si no, me parece más una comunicación institucional de la organización que una verdadera campaña de bien público. A mí me parece que es bastante novedosa, muy novedosa, no bastante novedosa, porque eso de tener el rostro del niño, pero tener un estudio previo hecho sobre la mirada según la altura del que está observándola, la verdad es la primera vez que lo veo, que pueda haber, que existan esos juegos con cristales, lo sabemos, pero utilizarlo en una campaña publicitaria y usarlo para
el mundo de los chicos, veamos que el mundo de los chicos transcurre en otro nivel de altura. Claro, físicamente hablando. Físicamente, todo está preparado para una altura de unos 60, unos 70 para arriba. Claro. De luz, los botones del ascensor, etc. Que esta campaña haya reflexionado, los que hicieron esta campaña hayan reflexionado sobre eso y usar ese juego de lentes para que el número de teléfono de ayuda vaya directamente a los ojos del niño, me parece un hallazgo. No sé qué resultados habrá tenido, qué resultados prácticos, y realmente consiguieron tener muchas más llamadas directas de niños y niñas, que hubiera sido un éxito realmente, pero como idea publicitaria y de comunicación en la vía pública me parece novedosa y me parece buena. Seguimos viajando, pero no con el placer de viajar, sino a través de esta temática y a través del bien público, porque el maltrato infantil sucede en muchos países, en casi todos los países, y muchos de estos tienen campañas al respecto. Italia en particular tiene una problemática en relación al maltrato infantil que oficialmente se pudo comprobar que es subestimada. No se le da el peso que tiene socialmente hablando. Y por eso se hizo una campaña que tiene que ver con el teléfono azul, la línea a la cual pueden llamar los niños que padecen del maltrato, y con un llamado a la acción: escuchar a los niños y a las niñas. Come faccio a diventare una brava bambina? Non saprei cosa rispondere. Come faccio a non farlo arrabbiare? Non so se ho capito bene. Perché il mio papà è cattivo? Domanda interessante. Perché mi fa male e la mamma non dice nulla? Potrebbe essere peggio. Potrebbe piovere. Va tutto bene. Va tutto bene, Alice. Perché mi fa piangere? Non saprei cosa rispondere. Per ricevere aiuto chiama telefono azzurro all'19696. A mí me encantó la campaña italiana porque me parece que nos obliga a repensar no solo en lo que dice textualmente, ¿no? Lo que dice textualmente es, no hay, digamos, la verdadera escucha es una escucha humana, es una escucha atenta. Pero también, y me parece que a lo mejor hasta está pensado así, no lo sé, pero me generó esa reflexión, es cuántas veces nuestra falta de escucha como adultos tiene también que ver con ese mismo aparato celular, o con dejar a los niños y las niñas con ese aparato celular sintiendo que está entretenido, que está bien, sin reconocer esa falta de vínculo humanizado que debiéramos construir nosotros y recibir ellos y ellas, ¿no? Me parece muy bien lograda, me parece una filmación muy buena en ese cuarto de la niña, lo que nos muestra su expresión con sus dibujos, y creo que refleja muy claramente el dolor de una niña maltratada, el dolor de la niña maltratada y la búsqueda de ayuda. Los niños, las niñas buscan ayuda, y en este caso busca ayuda en un lugar donde no se lo están brindando, como ocurre algunas veces, ¿no? Porque es necesario respetar la palabra de los chicos, la palabra de la niña, pero también es necesario saber escuchar, saber cómo escuchar, qué es lo que esta niña está diciendo. Y realmente yo creo que la campaña apela a eso, porque luego el teléfono que aparece, el teléfono azurro, se entiende que será un teléfono donde haya una escucha especializada, porque el derecho de los niñas y niñas a ser oídos requieren de un adulto, una adulta del otro lado que sepa escuchar y que sepa entender lo que le pasa al niño o a la niña.
O sea que la violencia en la vida de un ser humano es clave frenarla desde la infancia para que no se naturalice. Totalmente. Totalmente. No solo a nivel individual de la persona que no debe sufrir ataques de violencia, sino a nivel social, cultural, educativo. Pegarle a un adulto es un delito. Pegarle a los animales se considera crueldad hacia los animales. Y pegarle a los niños y niñas se considera por tu propio bien. Ese por tu propio bien, que es justamente el título de un libro de una gran psicóloga que trata estos temas, ¿no? Por tu propio bien, lo que nos está diciendo, nos habla de la aceptación social de la violencia y más aún, nos habla aún de la utilización de la violencia naturalizada como práctica educativa, porque cuando hablamos de las prácticas educativas negativas, son las que están basadas en el trato humillante hacia los niños. Por tu propio bien, la letra con sangre entra. Y lo que yo te mencionaba antes, esa autojustificación a veces de los adultos, cuando hablamos y dicen, a mí me pegaban, a mí me azotaban de niño, y mira qué bueno salí. Por tu propio bien. Después de la pausa seguimos con mucho más del Festival del Bien Público. A partir de encuestas que hizo el Estado australiano, se develó que 1 de cada 4 mujeres en el país había sufrido alguna situación de abuso y hay un femicidio diario en ese país. Por eso el Estado decidió tomar cartas en el asunto, hizo una campaña integral para abordar esta situación que tiene diferentes espacios de expresión para dar cuenta del tema de la violencia de género. Esto se ve cuando vas a tomar el colectivo, cuando vas a tomar un medio de transporte público. Si pensás que la violencia contra las mujeres es un gran problema, atacalo cuando es un problema pequeño. Y usan la palabra tackle, porque en Australia el rugby tiene mucho peso para llegar con esa palabra popular a muchísima más gente. Y vamos a ver uno de los spots, una campaña integral. El Estado se puso al frente para luchar contra la violencia de género y este es uno de los resultados. Come on then. What happened? Got detention. Just for flicking up a girl's skirt. What? That's it. Doesn't she know that's just boys being boys? Yeah, I mean, I've already accepted that as I grow up, I'll probably be harassed and even abused. Sorry. That's not what I meant. Interesante, ¿no? Este dilema moral, esta aparente doble vara que tiene este padre. ¿Y qué pasa con los varones y qué pasa con las mujeres cuando son niños? Cintia González Oviedo es directora creativa y nos ayuda a pensar sobre este spot. La campaña del gobierno de Australia, primero que nada, se enmarca en una estrategia gubernamental del gobierno de Australia, donde la diversidad y la inclusión en este estado, así como en Inglaterra, es un paraguas ya estratégico de gestión. Es decir, no es algo que se implementa ocasional o de una secretaría, sino que es parte de la estrategia de gobierno, que es algo que en Australia o en Inglaterra ya es parte de la agenda hace tiempo y que quizás acá en Argentina, como país pionero en América Latina, estamos empezando a ver, ¿no? Y esto va generando como muchas conversaciones, polémicas, ¿no? Porque se empiezan a dictar medidas con perspectivas de género. Con lo cual, desde mi lugar, por supuesto que me parece fundamental abordar la violencia simbólica y utilizar los medios, la publicidad, como en el caso de la campaña, para bajar algunos mensajes desde una estrategia gubernamental. Esta
Esta campaña australiana de la que venimos hablando y de la que vamos a seguir hablando se resume en la palabra respeto. Las pequeñas faltas de respeto son las que van construyendo el camino de la violencia y de la violencia de género en particular, que es la temática que estamos abordando. Fíjate vos que en Australia hicieron una encuesta entre los jóvenes. 1 de cada 4 no le parece mal que se le grite a una mujer, que se la insulte por la calle. Y también 1 de cada 4 no considera que esté mal que un joven borracho le pegue a su novia en público. Esta situación motoriza y genera que haya que mostrar un poco más que una sola escena. Por eso el próximo spot da cuenta de diferentes expresiones de la violencia de género para terminar con esa situación, en este caso en Australia. You pop those down there. You're okay. Just did it because he likes you. Don't try like a girl, mate. Come on. Look at that. Yes. Why? Why are you doing it? You're okay. He loves you. No, what do you do? What do you mean, what do I do? Violence against women starts with disrespect. The excuses we make allow it to grow. Violence against women. Let's stop it at the start. Authorised by the Australian Government, Canberra. Este mensaje en uno de los spots decía, bueno, si te pega o si te hostigas porque en realidad está enamorado de vos, ¿no? O sea, este mensaje súper enquistado en la cultura que reproducimos como padres, madres, sin analizar que en realidad el mensaje que estamos dando es acostúmbrate a que te falten el respeto, porque en realidad eso es algo que quiere decir que vos le gustás. Y también, aunque no lo dice el spot, de alguna manera es como que ser gustada por un varón es un aspiracional. Es decir, que hay una asunción primero de una heterosexualidad, ya si nos ponemos a analizar en profundo, primero de una heterosexualidad y en segundo lugar de que está buenísimo que él guste de vos. No importa el lugar del deseo de la niña, o sea, te gusta el chico, te gustan los chicos, ¿no? O sea, como que hay un montón de preguntas que no se hacen, donde en realidad también está mostrando que lo que queremos es que gusten de nosotras, como un aspiracional de una niña. Varias cosas para consultarte a partir de lo que decís. En primer lugar, esta campaña que vos bien señalás es una estrategia, una decisión política del gobierno de Australia, habla de pararlo desde el principio. ¿Cuán importante es correr desde los niños lo que después termina siendo hechos de violencia mucho más notorios? Los estereotipos de género, según los estudios, se internalizan alrededor de los 5 o 6 años. O sea, muchas veces en mi trabajo en Bridge the Gap damos charlas, sensibilizaciones, hacemos un montón de cosas y es muy común el comentario de personas que nos dicen, no, pero viste que las niñas y los chicos ahora vienen con otro chip, vienen deconstruidos, ¿no? Como que es muy común ese comentario y en realidad son anécdotas de niños y niñas de entre 3, 4 años y a esa edad todavía las capas de cultura que tenemos, que vamos sumando con mensajes de las distintas instituciones, todavía no están enquistados. Se estima que a los 6 años es cuando ya los estereotipos de género ya se internalizaron por la socialización, por los mensajes que recibimos en la familia, en la escuela, en la sociedad, en las instituciones. Las infancias se internalizan los estereotipos de género a los 6 años. Se estima que alrededor de los 9, 10 años las niñas empiezan a retrotraer estilos de liderazgo. De hecho, vos ves niñas de 5 o 6 años que son eminentemente mucho más sociales, tienen juego grupal, roles, líderes. Los varones son más físicos, no son tan complejos en sus dinámicas sociales, con lo cual los liderazgos de las niñas son muy fuertes y vos decís, ¿qué pasa? Que después en la adolescencia las niñas como que se pierden en sus liderazgos, que alrededor de los 9 años en la preadolescencia
con la sexualización, cuando entramos en salimos de la etapa de latencia, ¿no? Y empezamos a buscar identificarnos y se va constituyendo la adolescencia, las niñas empiezan a esconder sus cuerpos o a centrar sus conversaciones, no tanto en lo que ellas pueden hacer, sino en quién es la más linda, quién es la más flaca, quién es la más rubia, quién es la que tiene más seguidores en followers. Es decir, que las conversaciones de las niñas empiezan a estar sexualizadas en relación a los estereotipos, lo que es esperable de una niña. Hay también, por ejemplo, no sé, niñas que hasta esa edad quiero ser investigadora, quiero ser científica, y que van cambiando y feminizando las vocaciones en relación a los grupos de pares. Bueno, quiero hacer lo que hace mi amiga, que va a ser maestra, es decir, carreras feminizadas, no porque estén mal, sino que son carreras menores pagas, peores remuneradas en el mundo, y eso también da cuenta de la brecha de género. Esta campaña está hecha para llegar no solo a los adultos, sino a los jóvenes. Y sabemos que las pantallas, los dispositivos, son uno de los espacios que más se consumen, y por eso la campaña australiana tiene una de sus expresiones en los celulares. Fíjense esto, qué interesante. Hay una foto de un joven y de una joven. En el caso del joven dice, él está atravesando una fase. Esa es lo que escuchamos habitualmente, pero la frase correcta es, él está pensando, él va a pensar que está bien. En el caso de la joven, la frase que escuchamos habitualmente dice, ella está reaccionando de más. Escucharon muchas veces eso, ¿no? Qué exagerada, miren, y otros adjetivos que se utilizan con las mujeres. Y la frase correcta debería ser, ella solamente se está defendiendo. Y hay un subtexto que comparten las dos expresiones, que es cuando ponemos una excusa para permitir la falta de respeto, estamos contribuyendo a la violencia. Esto probablemente llegue a muchos y muchas jóvenes y sea muy enriquecedor. Y también volvemos a los spots, porque en este spot que vamos a ver hay una cuestión del lenguaje, del uso de las frases, en el cual hay algunas cosas que aportan, pero no para el mejor sentido. Aportan para construir y para generar violencia. It's okay. He's just being a boy. Don't worry, Mum. I know it's okay for boys to push girls. Yeah, and when I grow up, I guess it'll be okay if I'm violent with women. Sorry, that's not what I meant. ¿Cuántas veces nosotros dijimos frases como esta que recién veíamos en el spot? ¿Cuántas veces, quizás sin darnos cuenta, sin mala intención, contribuimos a generar que alguien tenga que soportar la violencia de otro, sea una expresión más acotada o una situación de violencia extrema? Eso nos plantea este spot, y ahora vamos a escuchar qué nos sigue aportando Cintia González Oviedo. Tenemos una mirada con conocimientos de género, o en realidad vamos a hacer algo efectista, ¿no? Donde también hay muchas campañas efectistas que están súper buenas, pero no ves como una profundidad. Entonces, desde mi lugar, como especialista, trabajé en marketing 14 años, o sea que no vengo de un mundo muy alejado de la comunicación a pesar de ser psicóloga. Me parece súper importante que los equipos creativos ya sea se capaciten, piensen cómo están pensando y que además no es que cuando voy a hacer una publicidad para niñas o de violencia de género o activista, ahí voy a ver la perspectiva de género. ¿Cuánto puede colaborar la publicidad de bien público en estos temas para hacer ese cambio que tiene que ver con tantas capas culturales en favor de romper los parámetros que apoyan la violencia de género desde la publicidad? Para mí tiene un lugar central en lo que es el cambio social. O sea, cuando pensamos en cambio social y pensamos en políticas o en leyes, por supuesto que pensamos en el Estado como un actor fundamental, ¿no? Y esto es lo mismo. Yo creo, y eso siempre lo digo también, es que la sociedad todavía no conecta la importancia o la relación entre la violencia simbólica, un spot publicitario y un femicidio. O sea, no hay esa conexión. De hecho, yo siempre trato, ahora no nos queda tiempo, no hay tiempo para desarrollarlo pero no hay ese enlace. Todos y todas
nos indignamos con femicidios, con noticias. Vos ves los comentarios de los diarios y toda la gente dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Estos enfermos, ¿qué pasa con la sociedad? ¿No? Siempre es como en loop constantemente ese tipo de comentarios. Pero después cuando hay alguna publicidad que genera cierto rechazo en algunos sectores de la sociedad porque no tiene perspectiva de género, el comentario es qué exageradas las feministas, siempre reclamando, siempre quejándose, esto yo no le veo nada de malo, y es muy esperable también que mucha gente no le vea nada de malo, porque esto tiene que ver con lo que está naturalizado y por ende invisible en la sociedad. Entonces, si el Estado colabora para hacer esos enlaces, para empezar a hacer pedagogía, y que todos entendamos que eso que nos indigna tiene relación directa con pequeñas micro mensajes, micro publicidades, micro comportamientos que naturalizamos, creo que ahí podemos ir hacia una sociedad más igualitaria y más sana. Qué lujo de campaña, ¿no? Pensábamos cuando las volvíamos a ver, para un país, para pensarla desde diferentes espacios y que llegue a los diferentes públicos, ¿no? A los jóvenes desde los celulares, al público tradicional desde la televisión. Un muy buen ejemplo de cómo abordar la violencia y plantear una vez más, pararla desde el inicio, desde la infancia, desde esos elementos que nos van metiendo en la cabeza. Y obviamente sin juzgar, porque uno puede ser reproductor de algunas frases sin darse cuenta. Por eso el llamado a la reflexión siempre vale la pena. Eso es Bien Público, y después de la pausa seguimos con todos ustedes. Consejo Publicitario Argentino. Los premios Obrar son una posibilidad de ir destacando lo mejor del bien público. Esto que hacemos aquí también en la televisión pública, y dar cuenta de esas campañas que aportan a cambiarle la vida a la gente, que no venden un producto, sino que buscan algo más ambicioso. Ahí tenemos un objetivo en común, y con el Consejo Publicitario Argentino, que es quien está detrás de estos premios Obrar, que tienen todavía abierta la inscripción de este año. Y vamos a ver a uno de los ganadores de la última edición. Es de Movistar y es un spot que vale la pena que veamos. Lo que se dice un gran spot, ¿no? La creatividad en plenitud, y de esto se trata también el bien público. Los premios Obrar justamente son entregados por el Consejo Publicitario Argentino. ¿Qué es el Consejo Publicitario? Nos lo cuentan dos de sus miembros, María Álvarez Vicente y Luciano Caridi. Bueno, el Consejo Publicitario Argentino es una institución sin fines de lucro que cumple este año 60 años, y su misión es la de hacer comunicación de bien público. Esa es su misión original y no ha variado. En realidad tenemos el nombre de Consejo Publicitario porque en su época la forma principal de la comunicación era la publicidad, y hoy en día, bueno, nos hemos ampliado a las diferentes formas de la comunicación. Y estamos formados por anunciantes, medios y agencias que todos donan su trabajo para que podamos hacer las campañas que finalmente se ven en todos los medios.
Luciano, si tuviésemos que definir el objetivo del Consejo a través del bien público, ¿qué diríamos? Bueno, desarrollar campañas que puedan generar un impacto social positivo, ¿no? Digamos, a través de distintos mensajes que puedan llegar a la gente y modificar algunas conductas para el bien de todos, ¿no? Hay muchas maneras de comunicar una idea, un mensaje, pero hay algunas que realmente son para aplaudir, para dar una mención como justamente la que ganó este spot del HSBC, que les digo la verdad, es un hallazgo. Miren. The result service. Caminando, florece el cambio, se va transformando. Vienen soplando y en todo el cambio, el mundo girando, rompiendo barreras, abriendo la mente, ya es inminente. Despierta el cambio, la voz en alto, la calle escapando. Pero te estoy diciendo que no, flaco. Cambiando, buscando, cambiando, ando buscando. Te estaré apretando todo el tiempo, no, y Te estoy diciendo que no, basta. sentís impotencia. Te hace dar cuenta lo espantoso que es que te obliguen a hacer lo que no querés. Muchos necesitamos este recordatorio y ahora ya no estamos más solas. Que cuando es no, es no. Cuando dicen no, es no. No means no. No es no. ¿No es extraordinario? ¿No es una genialidad este spot? Porque hay muchas maneras de contar el mensaje, no es no. Pero la verdad es que los cajeros automáticos presentando esta situación y la generación de conciencia, que es el resultado importante, valían la pena que les pudiéramos compartir a todos ustedes esta cuestión. Hablemos un poquito más sobre qué son los premios Obrar. Obrar son un reconocimiento que hace el Consejo Publicitario desde el año 2010. Este año es la 11ª edición. Que lo que buscan es reconocer a la comunicación de bien público de empresas, organizaciones y estudiantes de todo el país. A nosotros nos gusta decir que más que un premio es una celebración, ¿no?, del bien público, porque es un momento del año en donde toda la industria de la comunicación se junta, se une para ver todo lo que se comunicó de bien público en el año. Este año es muy particular, en un contexto muy particular que todos conocemos, y por eso este año también, y gracias a muchas empresas que apoyan este premio, este año va a ser sin costo de inscripción. La inscripción es muy sencilla, se hace digitalmente a través de una web que es premiosobrar.org, donde lo que les pedimos para inscribirse es un caso. Ese caso tiene que contar 3 cosas. La primera es el diagnóstico, es decir, cuál es el problema que se intentó abordar. El segundo tiene que ver con la estrategia creativa, es decir, cuál fue la idea, cuál fue la creatividad que estuvo pensada para solucionar ese problema. Y el tercer caso, cuáles fueron los resultados de esa comunicación. María, en estos años que has trabajado en el Consejo Publicitario, ¿qué cosas viste que pudieron cambiar a través de campañas de bien público? Bueno, realmente nosotros sentimos que lo que hacemos es instalar temáticas. Para empezar, por ejemplo, la primera campaña de SIDA que se hizo en la Argentina la hizo el Consejo Publicitario con la Fundación Huésped. Campañas de droga, la primera campaña nacional de bullying. Realmente nosotros lo que nos caracteriza es que instalamos temas o abrimos el tema en la agenda, luego se vayan sumando otros. Es muy difícil con una campaña cambiar una conducta definitivamente, pero nuestra misión es siempre instalar la temática, abrir la agenda y que haya otras organizaciones que se puedan sumar a seguir ese camino.
también el maltrato infantil, bueno, temáticas como el chico sin alcohol, también de la que hablamos hace poquito. Bueno, muchas cosas han ido cambiando a partir de la tarea del Consejo Publicitario. Y el premio mayor fue sobre un tema que es sumamente interesante, que en las redes sociales está muy presente, que es la temática de los haters, los odiadores, dicho en nuestro idioma. Y Coca-Cola ganó el premio más importante de los premios Obrar con esta pieza. Yeah, as a kid growing up, see everyone's looking at your freckles. Didn't really like it. I mean, we're used to bad comments. I looked at it as something that only motivated me to go harder. I used to get upset by it, but then I realised none of it really matters. Je me concentre sur moi-même et ma passion. Moi, je vis mon rêve. Je fais ce qui me rend heureux, quoi. How do you say I love you in Chinese? It doesn't matter what the people say. Everyone's entitled to their opinion, for sure. Rolly bust down. You learn at first you do look different. And when you get a bit older, you realise that you don't look like anyone else. You know, some people feed on hate. Just gotta answer them with love. All you need is love. All you need is love. Love is all you need. Love is all you need. Y como el bien público no se agota en la publicidad, se distinguió a una telenovela por introducir en la ficción una temática, o varias, mejor dicho, de bien público. Lo ganó la producción de Underground para Telefe, 100 días para enamorarse. Bueno, aparte del fenómeno de esta gran telenovela que es 100 días para enamorarse, tiene que ver con todas estas temáticas, ¿no? Hablar de bien público y llevarle a todo un país estas cuestiones que nos mejoran la vida, ¿por qué no?, como sociedad. Y vamos a insistir, por supuesto, entre la ficción y el bien público para hablar de estas temáticas, y prometemos muy buenos spots, como en la noche de hoy, que han sido realmente fantásticos en próximas ediciones del Festival del Bien Público. Gracias por haber estado y hasta la semana que viene. Chau.